Eh, Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a proceder a la sesión de hoy. Estamos en Bertrand Russell. He acabado ya con la conferencia 5 y en esta hora, que es la última antes del examen interciclo, voy a presentar una síntesis de las ideas principales de la conferencia 6, cuyo título es... permítanme. Descripciones y símbolos incompletos. Bien. Bien, nosotros hemos visto al final de la sección 5, de la conferencia 5, cómo entiende Russell la existencia. Y una de las primeras oraciones que quiero analizar lógicamente es precisamente aquellas en las que aparentemente se mencionan aparece el verbo existir como predicado. Ahora, quisiera en primer lugar indicar que es importante que nosotros tengamos en cuenta que la estructura gramatical no coincide con la estructura lógica de la oración. ¿Sí? A ver, voy a abreviar con AG, análisis gramatical. ¿Sí? Bien, verán, quisiera presentarles la simbolización de 4 oraciones en las que aparece una descripción definida. Empecemos por la caracterización de qué es una descripción definida. A ver, es una expresión que empieza con el artículo definido en singular. ¿Sí? ¿Sí? Bien, por ejemplo, a ver, el tal y cual. ¿Sí? O de un modo quizás más formal, el ente tal que. ¿Sí? Bien, empecemos por esta. Cuando digo tal y cual, estoy refiriéndome a unas características que tiene una entidad. ¿Sí? A ver, fíjense, digo, el ente tal que. Aquí pongo puntos suspensivos para completar con un predicado. Por ejemplo, el ente tal que es F. ¿Sí? Ya, esto es una oración porque contiene un nombre, pero una descripción definida es simplemente es una frase nominal. ¿Sí? Propiamente no es una oración. Gramaticalmente hablando, una descripción definida es simplemente una frase nominal. Puede contener un verbo, pero es simplemente para especificar a cuál ente nos referimos. ¿Sí? En cambio, acá, la descripción definida, el ente tal que, está dentro de una oración. ¿Sí? Bien, entonces, lo que es una descripción definida está
caracterizada esencialmente simplemente por la presencia del artículo definido en singular. ¿Sí? Y por supuesto puede ser de género masculino, femenino o neutro. El, la, lo. Pero lo importante es que esté en singular. ¿Sí? Les pongo ejemplos. La ventana del cuarto. ¿Sí? El pizarrón del aula. El estudiante que está con blusa o la estudiante que está con blusa blanca. ¿Sí? Me acuerdo, yo me eduqué en una escuela católica y en algún aula me parece que había un crucifijo encima del pizarrón. Entonces puedo señalar con el dedo y decir el crucifijo que está sobre el pizarrón. ¿Sí? Esas son descripciones definidas. ¿Sí? Ya, ahora, ya vamos inmediatamente a ver cómo se entienden las descripciones definidas dentro de la teoría de Bertrand Russell. Ahora, lo que le preocupa principalmente a Bertrand Russell son las que se llaman descripciones definidas vacuas, ¿sí? Es decir, aquellas que no tienen significado, ¿sí? Por ejemplo, si es que digo el elefante que está en la sala, me refiero a un elefante de verdad, no simplemente a un muñeco, ¿sí? Pero no hay un elefante en la sala, entonces, ¿a qué se refiere eso? ¿Sí? O si es que digo, hablando de, pensemos en el aula de clases en la facultad, la planta que está en la esquina, no hay, o la refrigeradora que está al lado de la mesa. En el aula no hay refrigerador, entonces, ¿de qué se está hablando? Esas son descripciones definidas vacuas, que no tienen significado. ¿Sí? Bien, ahora hay dos maneras en las que una descripción definida puede carecer de significado. Pero antes de avanzar a ese punto, quisiera aclarar exactamente cuáles son las condiciones para un uso correcto de una descripción definida. ¿Sí? Entonces, estas expresiones son de uso común, ordinario, pero que al igual que expresiones o supuestos nombres, propiamente es un pseudonombre de los enunciados existenciales negativos, también una descripción definida, al ser vacua, puede causar problemas de análisis cuando constan en una oración. ¿Sí? El ejemplo que se ha hecho famosísimo es el de el actual rey de Francia es calvo. ¿Sí? Dicho eso, en el año 1905, cuando Francia es una república, entonces nos plantea un problema. ¿Sí? Piensen solamente en la cuestión de, a ver, verán, les pongo el ejemplo que tenemos que analizar. ¿Sí? Al final de la hora, ustedes verán la estructura lógica de esta oración. ¿Sí? Bien, fíjense, el rey de Francia, eso es descripción definida. Y aquí le estamos atribuyendo
la propiedad de ser calvo. ¿Sí? Ahora, puesto que Francia es una república, esta descripción, el rey de Francia, es decir, el ente que es rey de Francia, es vacua o vacía. ¿Sí? ¿Qué significa vacua? Que no tiene significado. Esta expresión a nivel lingüístico, en la realidad, no tiene un correlato ontológico. ¿Sí? Es una expresión no designativa, no denotativa. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo entender en general, las descripciones definidas? ¿Sí? Pero poniendo atención precisamente a aquellas que son vacuas o vacías. ¿Sí? Bien. Ahora, entonces, al final de la clase voy a simbolizar cómo entender esta frase. ¿Sí? Pero vamos yendo paso por paso, construyendo los elementos necesarios para que haya una comprensión cabal de la propuesta russelliana. Verán, les decía que hay un problema con esta, bueno, varios problemas. Uno de ellos es que, ¿qué pasa con el principio de tercero excluido? ¿Sí? En aquella versión de la lógica cuantificacional, todo ente o tiene una propiedad o no la tiene, ¿sí? Entonces, si es que entendemos que el principio de tercero excluido tiene esa forma, entonces aplicado a una oración cuyo sujeto gramatical es una descripción definida, entonces una instancia del principio del tercero excluido sería el rey de Francia o es calvo o no es calvo, una de dos. Pero ¿cómo podría ser lo uno o lo otro si es que el rey de Francia no existe? Ese es un gravísimo problema para la lógica clásica, la lógica equivalente y bueno, en general, para cualquier tipo de lógica. ¿Y cómo entender el principio de tercero excluido? ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a ver cómo Bertrand Russell responde a ese problema meramente de tipo lógico. ¿Sí? Bueno, verán, les decía que hay varias maneras, o por lo menos dos, en las que una descripción definida vacua carece de significado. ¿Sí? Y eso depende de cómo vamos a entender el artículo definido en singular. ¿Sí? A ver, verán, con miras a la formalización de una descripción definida, Bertrand Russell dice que el uso correcto del artículo definido implica dos cosas. Como condiciones suficientes y necesarias de su significado. ¿Sí? Sí, para que la descripción no sea vacua, tienen que cumplirse dos condiciones. ¿Sí? Bien, verán, pero hay otra cosa que tengo que indicar de entrada para que se comprenda lo que está por venir. Según Bertrand Russell, y eso en la conferencia 6 lo justifica dando por lo menos unas 4 razones. Para Russell, a diferencia de Frege, una descripción definida no es un nombre, no nombra. ¿Sí?
Bien, esta es una tesis importantísima y que está reiterada en la conferencia 6. ¿Sí? Luego, yo voy a simbolizar, si me esperan unos minutitos, les voy a poner la simbolización o la formalización de la oración Cervantes es el autor de Don Quijote. ¿Sí? O si quieren, para poner un ejemplo ecuatoriano, podríamos decir, el autor del himno nacional es Juan León Mera. ¿Sí? En este segundo ejemplo, tengo un nombre propio, Juan León Mera. Tenemos dos nombres, el primer nombre, el segundo nombre y el apellido paterno. Y tenemos, está acá, mi nombre propio. Y por otra parte tenemos el autor del himno nacional. Estamos hablando de nuestro país, el Ecuador, de la República del Ecuador. Veremos cómo entiende Bertrand Russell esa identidad. ¿Entre qué y qué se da? ¿Sí? Bien. Verán, el hecho de que una descripción definida no sea un nombre, eso significa que la descripción definida por sí misma no tiene significado. ¿Sí? Recuerden, para Bertrand Russell, significado significa, y con significado quiere decir aquella entidad particular o universal a la que está designando un símbolo. ¿Sí? En este caso tenemos, bueno, solamente los nombres, los verbos, los predicados tienen significado en el atomismo lógico de Bertrand Russell, pero una descripción definida no significa nada. ¿Sí? Ya vamos a ver, les pido que no nos dejemos llevar a una incomprensión, a un mal entendimiento por la influencia de la gramática. Nosotros podemos pensar que el sujeto gramatical de la oración, sea nombre o descripción definida, tiene un particular, un individuo como su significado. No es así. ¿Sí? Bueno, el caso de las oraciones existenciales negativas es un ejemplo típico de lo que estoy diciendo. Verán, entonces, esto, por favor, es el central en toda la conferencia 6. Una descripción definida no nombra nada, por lo tanto no tiene significado. Bien, y eso vamos a ver. Cuando nosotros analizamos una descripción definida, no hay nada en el análisis lógico que corresponda a esa descripción definida. ¿Sí? Lo que dice Bertrand Russell, y esa es la segunda parte del título de esta sexta conferencia, es que una descripción definida es un símbolo incompleto. Por sí mismo no significa nada, pero contribuye al significado de la oración en la que aparece. ¿Sí? Bien. Ahora, verán, avancemos. Cuando no tenemos una descripción definida vacua, por ejemplo, cuando digo el esfero que tengo en la mano, ¿sí? ¿Qué significa eso? Según ese es, a ver, el esfero que, esa es descripción definida. A ver, perdón, que tengo en la mano. Todo eso es una descripción definida. Si no es una oración, ¿sí? Que tengo en la mano
es una oración subordinada, relativa, que está especificando a esfero. Por lo tanto, que tengo en la mano es una frase que está funcionando como simple adjetivo, ¿sí? Pero el esfero que tengo en la mano, eso no es una oración, es simplemente una descripción definida, pero no es vacua. ¿Por qué no es vacua? Porque cumple dos condiciones, ¿sí? Entonces, veamos el... Verán, tomemos acá el ente que es F, ¿sí? Ya. Bien. Ahora, verán, según Bertrand Russell, cuando tenemos una descripción definida, al hacer el análisis, tenemos que explicitar una función proposicional, ¿sí? ¿Ya? Bien. Siempre que tenemos una descripción definida, implícitamente estamos utilizando una función proposicional, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué pasa con esta función proposicional? Verán que aquí el ente F es, a ver, puede ser una propiedad, el ente blanco, ¿sí? O podría haber ahí una segunda variable de predicado. Basta con que tengamos una variable para que esto sea una función proposicional, ¿sí? Tomemos esta f como el símbolo de una propiedad específica, por lo tanto, no es variable, ¿sí? A ver, ahora, ¿cómo es esta función proposicional para que sea idéntica a esta descripción definida? Russell nos dice que tiene que haber dos condiciones, ¿sí? En primer lugar, que esta función proposicional tiene que ser verdadera de por lo menos una sustitución de la variable, ¿sí? ¿Sí? Por lo menos una significa una, dos, tres o más. O sea, mínimo cuando sustituyo esta variable individual por el nombre de un individuo, el resultado tiene que ser verdadero en por lo menos una vez, ¿sí? Por lo menos una. Si son de 2, 3, 4 o 5, eso ya no importa. Con tal que sea de una, basta, es suficiente. Ahora, segunda, es decir, bueno, lo que está excluyendo esta primera condición es que esta función proposicional sea imposible, que no sea verdadera de ninguna sustitución.
que en toda sustitución el resultado sea falso. Eso no puede suceder por esta primera condición. ¿Sí? Segunda condición, que sea a lo sumo verdadera de una sola. ¿Sí? Verdadera de una sustitución. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, por una parte, por lo menos una, a lo sumo una. ¿Sí? A lo sumo una significa que o es verdadera de una sustitución o de ninguna. Es decir, 0 o 1, máximo 1, ¿sí? A lo sumo 1. Si es que es de 2, ya no se cumple esta segunda condición, ¿sí? Bien, sí, se entiende esto, ¿no? Ahora, fíjense, veamos con ejemplos para que ustedes entiendan muy bien la diferencia entre estas dos condiciones. Verán, dice por lo menos una, ¿sí? Por lo menos una vez, ¿sí? A ver, si es que digo... a ver, tengo... Verán, les voy a mostrar el... Ustedes ven que encima del pizarrón tengo acá un retrato. Acá la Virgen del Perpetuo Socorro. Es la patrona de Ambato. Aquí tengo otra Virgen. No sé exactamente qué. Y en la mitad está un buito. ¿Sí? Bien. Ahora, si es que yo digo el crucifijo que está encima del pizarrón, ustedes, y señalando, el crucifijo que está encima del pizarrón, encima significa sobre esta superficie. No hay un crucifijo. Entonces, no se está cumpliendo esta primera condición. Aquí dice por lo menos uno. Sería verdadero si es que digo el crucifijo, ¿sí? El crucifijo que está encima del pizarrón. Y si no hay un crucifijo, no se cumple esta primera condición de que X es un crucifijo que está encima del pizarrón, entonces estamos violando la primera condición, ¿sí? En cambio, o sí se comprende, ¿no? Es lo mismo que, eso sería descripción definida vacua. Si es que, bueno, un caso en el cual no se cumple la primera condición, ¿sí? Si es que yo digo, el perro que está acostado en la puerta, ¿sí? No hay ningún perrito acostado en la puerta. Entonces, ¿sí? Digo, el perro acostado en la puerta o cerca de la puerta, ¿sí? Entonces, esa descripción significa que X es un perro que está acostado en la puerta, ¿sí? Puede ser Pitufa, Foxy, ninguno de ellos está, entonces esto no cumple, no es verdadero, ¿sí? Y estoy refiriendo a la puerta de este estudio, ¿sí? Bien, ahora veamos la violación, un contraejemplo a la segunda condición, ¿sí? A lo sumo, uno. Si es que yo digo, el esfero que tengo en mi mano, perdón, el marcador que tengo en mi mano derecha, ¿sí? Aquí tengo marcador negro, verde, azul. Si es que yo dije y me equivoqué, y mejor que me equivoqué para aprovechar ese error. Si yo digo, el esfero que tengo en mi mano, ¿sí? En mi mano derecha. Si solo tengo marcadores, entonces digo, el ente tal que tengo en mi mano, ¿sí? Cuando estoy hablando de esfero. Si no tengo esfero, hay ahí violación de la primera condición. Pero si es que digo, el esfero, perdón, el marcador que tengo en mi mano, si tengo 3, ¿sí? Estoy incumpliendo esta segunda condición de que a lo sumo esta función proposicional sea verdadera. Solo de a lo más un
ente. Pero aquí tengo 3 marcadores en la mano. Entonces, al no cumplirse la segunda condición, la expresión, la descripción definida, el marcador que tengo en la mano es vacía, por violación de esta segunda condición. ¿Sí? Igual, verán, volvamos a estos, ¿sí? Tengo aquí dos vírgenes, ¿sí? Sí vieron, ¿no? Si es que digo, la virgen que está encima del pizarrón. Si es que hay 2 vírgenes, ustedes no saben, no pueden saber a cuál me estoy refiriendo. Por lo tanto, la descripción definida es vacua. Es vacía por incumplimiento de este segundo requisito. ¿Sí? Bien, entonces ahora veamos cómo Bertrand Russell acude o apela a la lógica cuantificacional para simbolizar estas 2 condiciones que nos vienen de acá, del artículo definido. ¿Sí? A ver, entonces, verán, ¿ya? Existe el cuantificador existencial, es el de por lo menos, ¿sí? Existe por lo menos un ente que es F, cuantificador existencial, primera condición. A ver, entonces es ¿ya? Ahora vamos a la segunda parte. ¿Sí? Existe a lo sumo un ente que tiene la propiedad F. ¿Sí? ¿Cómo expresa eso el Bertrand Russell? A ver, verán. Ahí utiliza 2 cuantificadores universales. ¿Sí? A ver, casi no me va a alcanzar, pero voy a escribir con letras bien apegadas. ¿Quién de ustedes me puede dar el consecuente de este condicional? ¿Sí? Verán, o sea, para cualquier par de entidades X y Y, si tanto X es F y también Y es F, entonces, ¿qué pasa en ese caso? ¿No? Son idénticos, uno y el mismo. ¿Sí? Eh, bueno, tuve que escribir en el filo del pizarrón el corchete derecho para cerrar el alcance de los 2 cuantificadores. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que para cualquier par de entidades, en el caso de que tanto X tenga la propiedad F y también Y tenga esa misma propiedad, como queremos simbolizar que no hay más de uno que tiene la propiedad F, entonces tienen que ser idénticos. X y Y no son 2 diferentes, sino uno y el mismo. Y aquí está identidad. Quizás no se ve, voy a hacer un acercamiento. X igual a Y. ¿Sí?
Bien. Ok, entonces, fíjense, si nosotros unimos ambas condiciones, ¿con qué nos quedamos? ¿Sí? A ver, existe por lo menos una entidad que es F, ¿sí? Y para cualquier Y, tal que Y también es F, entonces, bueno, aquí voy a poner más bien la herradura echada. ¿Sí? Entonces, X es igual a Y, o Y es igual a X, ¿sí? Y aquí cierro paréntesis. Pongo, ¿sí? Ya. Entonces, esta es la simbolización de la forma de una descripción definida, ¿sí? ¿Qué significa el ente F cuando no es vacua? Bueno, aunque sea vacua, eso también se simboliza de la misma manera, ¿sí? Que existe por lo menos un ente que es F y en el caso de que cualquier otro ente también sea F, entonces esa supuesta otra entidad que tiene esa misma propiedad F es idéntica con la inicial, ¿sí? Entonces, aquí la primera, el cuantificador existencial me está asegurando el que por lo menos uno es F, y en cambio, esta frase de acá, con el cuantificador universal y la identidad, bueno, también obviamente con el condicional, estamos expresando de que no hay más de uno. Entonces, sumado el por lo menos uno y a lo sumo uno, eso significa exactamente uno, ¿sí? ¿Ya? Una entidad y solo una es F, lo cual está excluyendo que no haya ninguna que sea F o que haya dos o más, ¿sí? Bien, entonces, si esta parte está entendida, podemos entender el resto de cómo se va a simbolizar oraciones en las que aparezcan descripciones definidas. Y eso es lo que voy a hacer precisamente a continuación. No sé si antes de pasar a las oraciones, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda sobre esto? ¿Sí? Entonces, aquí está la simbolización de las dos condiciones, ¿sí? Por lo menos uno, a lo sumo uno, eso da como resultado exactamente uno, ¿sí? Entonces, bueno, fíjense, por lo que hemos visto hasta ahora, aquí tienen ustedes una razón para esta afirmación de aquí, de desigualdad. Un nombre propio es un símbolo simple, como por ejemplo Cervantes, ¿sí? Estoy hablando de Miguel de Cervantes. Eso es un símbolo simple. En cambio, fíjense, una descripción definida como el ente F tiene cuántas cosas acá, cuántos componentes. Cuantificador existencial, universal, la conjunción, el condicional, la identidad y funciones proposicionales, ¿sí? Entonces, mientras que un nombre es simple, la descripción definida es algo complejo, ¿sí? Bien. Ahí tenemos nosotros una de entre varias razones para sustentar esta diferencia. Una descripción definida no es un nombre, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta? Eh,
¿no? Entonces, miren, voy a tomar... Bien, verán, entonces, en los minutos que me restan para terminar la clase, voy a dar la simbolización de... A ver, son 4 oraciones. Empecemos con el autor de Don Quijote existe. ¿Sí? En el texto, Russell pone un ejemplo de Scott, es el autor de Waverley. Personalmente no conozco cuál sea ese autor, tampoco he oído de esa obra, entonces cambiemos el ejemplo a algo más cercano a nuestro mundo hispánico. ¿Sí? El ejemplo famosísimo, el autor de Don Quijote existe. ¿Sí? Bien, verán. Ahora, obviamente, estamos hablando de Miguel de Cervantes, ¿sí? Una persona existente, no es de ficción, ¿sí? Ahora, tengo aquí, por lo tanto, esta es una oración existencial afirmativa. Gramaticalmente, este es un predicado y el sujeto de este verbo es el autor de Don Quijote. Entonces ahora, bueno, aclaremos, tengo aquí una descripción definida, ¿sí? Y bueno, mejor dicho, 2 descripciones definidas. El Don Quijote. Ahí hay, bueno, aquí yo no puse la L. En realidad, si hubiera escrito todas las letras, aparecería de El Don Quijote, ¿sí? La novela del Don Quijote. Bueno, para simplificar, solamente concentrémonos en la primera, en el primer artículo definido, ¿sí? Esto es una descripción definida, ¿sí? Ahora, ella aparece dentro de una oración. ¿Cómo vamos a analizar esta oración? Entonces, verán, a partir de la descripción definida, sacamos nosotros una función proposicional, ¿sí? Ay. ¿Ya? X es autor del Don Quijote, ¿sí? Ahora, notemos la diferencia entre la descripción definida y la función proposicional. En la función proposicional ya no aparece el artículo el, que está en la descripción, ¿sí? Al analizar la descripción definida, desaparece, se elimina el artículo definido, ¿sí? Y ese es un punto importante para que ustedes no se olviden. Voy a poner con color rojo y le voy a tachar. A ver, X es... ¿Ya? Puse el artículo el, está en singular, es masculino, pero tachado, ¿sí? Porque no ganaríamos nada si volvemos a poner en la función proposicional el artículo, ¿sí? Estamos tratando de analizar el artículo, entonces eso ya no entra en el análisis. Bien, ahora, el
esta función proposicional, para que corresponda a el autor de Don Quijote, tiene que ser verdadera de exactamente un individuo. Entonces, ¿cómo expresamos eso? Apliquemos la explicación, la formalización que les expliqué hace unos momentos. Entonces, se simboliza de la siguiente manera, ¿sí? Existe, por lo menos, a ver, un ratito. ¿Sí? Por lo menos una entidad que es el autor. Simbolicemos, es autor de Don Quijote con la A, ¿sí? Es autor de Don Quijote y para cualquier otra entidad que también sea, perdón, aquí es, que también sea autor de Don Quijote, entonces, ¿qué pasa? Y es igual a X. ¿Sí? Ya. Que pongamos aquí Y igual a X o X igual a Y, nos da igual, por la relación de conmutatividad de la identidad. Bien, ahora veamos entonces fíjense cómo lo que gramaticalmente el verbo existe funciona como predicado de la oración. Acá está simbolizado por el cuantificador existencial. No como una propiedad, es autor, sino como cuantificador existencial. ¿Sí? Ahora, simbolicemos otra oración. El autor de Don Quijote es Cervantes. ¿Sí? ¿Sí? Fíjense aquí, es Cervantes. El verbo ser está expresando identidad. Bien. Para Bertrand Russell, esta oración de identidad se da, por un lado, entre una descripción definida y, por otro lado, un nombre propio. Ese es el signo de identidad, ¿sí? No es entre personas. La identidad para Bertrand Russell, según esta oración, no es algo ontológico, sino lingüístico. ¿Sí? Bien, entonces, analicemos, el autor de Don Quijote está acá. Este es el autor de Don Quijote. Y es Cervantes. Lo único que vamos a hacer es, a esta simbolización, le vamos a añadir este predicado. Es Cervantes y sabemos que el verbo ser está expresando la identidad. Entonces, ¿cómo simbolizo? ¿Sí? Hay por lo menos una entidad tal que esa entidad es autor de Cervantes y para cualquier otro ente que sea también autor de el Don Quijote, entonces esa otra entidad es igual a la primera, X, ¿sí? Y ahora sí, añado esto, es Cervantes, esa entidad X es igual a Cervantes. Esta C está simbolizando el nombre Cervantes. Y aquí voy a poner unas llaves para cerrar el alcance de la cuantificación. Y por último, llegamos al famosísimo ejemplo de el actual presidente
perdón, el actual rey de Francia es calvo. ¿Sí? Y con eso terminamos la clase. ¿Sí? Vamos a poner aquí, el actual rey de Francia es calvo. ¿Sí? Bien, entonces pongamos de aquí sacamos una función proposicional, es actual rey de Francia, ¿sí? Entonces tenemos aquí, voy a simbolizar este predicado con R, ¿sí? El de rey, ¿ya? Entonces, pongamos el actual rey de Francia como simboliza eso. A ver, por favor, ¿alguien está con el micrófono? Paulita, allá. Perdón. Ya, verán. Existe un X tal que X, ay, perdón. X es el actual rey de Francia y para cualquier otra entidad que también sea rey de Francia, entonces esa otra entidad es la misma que la primera y ¿qué más? Esa entidad es calva, ¿sí? Eso lo simbolizo de esta manera. Y pongo las llaves. Verán, esto era Cervantes, ¿sí? Acá significa calvo, es calvo, ¿sí? Y se le pone delante de la variable, igual que Y es el actual rey de Francia, X es el actual rey de Francia, X es calvo, ¿sí? Bueno, alcancé, o bueno, ya se me pasó un par de minutos. Con esto, estimados estudiantes, he dado una síntesis apretadísima de lo que es el núcleo de la conferencia 6. Aquí está la teoría de las descripciones definidas de nuestro estimado Bertrand Russell. Entonces, hasta aquí el examen y nos veríamos el